pasar a mí. Dios trató muy fuerte conmigo acerca de la autoridad. ¿Por qué? Porque era necesario que en mi vida yo comenzara a reconocer la posición que Él tenía en mi vida y la posición que yo tengo. ¿Cuál es mi posición dentro del reino de Dios? A veces hablamos y decimos, queremos que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, que se establezca el reino de Dios, y deseamos que se establezca el reino de Dios en la tierra. Pero establecer el reino de Dios en la tierra es establecer autoridades sobre nosotros. Suena difícil, ¿sabes por qué, hermanos? Porque muchas veces tú pudiste haber sido lastimado por la autoridad. Pudiste haber sido lastimado por la autoridad. ¿Por qué? Porque no son perfectos, son humanos, cometen errores. Cometen errores y te pueden lastimar. Pueden lastimarte. Algunas veces pueden ser por el mal ejercicio de su autoridad, o a veces puede ser porque cuando ellos ejercen su autoridad para contigo, disciplinándote, duele. Y créeme que duele. Pero lo tienes que discernir y definir. Tiene que ser así. Dice el segundo versículo, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo me acuerdo que una vez, estando en la iglesia, siendo líder de la iglesia, el pastor se acerca conmigo y me dice, ¿sabes qué? No voy a especificar mucho, pero tomé una decisión que me dolió mucho mi corazón. No dejé de venir a la iglesia, simplemente yo dejé de participar en las cosas de la iglesia. La Biblia habla acerca de las ovejas errantes. Una oveja errante es una oveja que no tiene un lugar fijo, que anda, por así decirlo, lo podemos tomar literalmente, de que anda de iglesia en iglesia, pero no tiene un lugar fijo. Hay muchas personas que les gusta visitar las iglesias, andan de iglesias en iglesias, y es bueno visitar a las personas, pero para mí es mejor tener un compromiso con una iglesia. Y yo sirvo en esta iglesia y mi compromiso es con esta iglesia. Pero cuando yo en ese momento era una persona errante en mi corazón. Porque a veces se trata del corazón. Yo estaba trabajando en aquel entonces, estaba trabajando como guardia de seguridad de la Marina Mazatlán, y me tocaba cuidar los puentes que están ahí, que cruzan los canales de navegación. Corría todos los borrachos y los desmadrugados que llevan ahí. Y a veces tenía mi radio, tenía el radio con el que se reportaba y tenía el radio con el que escuchaba música. Y había una canción que hablaba acerca del amor. Y dice, que el amor duele, dice, y que es difícil olvidar. Y yo recordaba mucho la relación entre yo y mi pastor. Yo te pregunto una cosa. ¿Tú crees? Pregúntate tú en tu corazón. ¿Tú crees que tu pastor te ama? Yo creo que mi pastor me ama. Mira, cuando yo estuve enfermo en mi corazón, Él fue y me sanó. Dice la Biblia que el pastor apacienta a sus ovejas. Pero cuando dice que apacienta, no consiste nada más en darles de comer, sino en buscar un buen alimento o buscar un buen lugar donde haya un buen pasto para darte de comer. No nomás es dar de comer, es buscar buenos pastos para darte pan. Eso es lo que hace el pastor cuando tiene sus ovejas. Él busca un buen pasto para llevar a sus ovejas y come. Hay otra parte donde dice que cuando habla acerca de la oveja perniquebrada, la oveja perniquebrada es una oveja que se quebra
uno de sus pies, pero se hace la lucha por querer que suelte el hueso. Es vendada y el pastor la carga aquí en el cuello. Y todas esas cosas el pastor mío lo ha hecho conmigo. Aún cuando yo he sido una oveja desagradecida. Aún cuando yo, verdad de Dios, yo he dicho en mi corazón, qué difícil es ser pastor. Qué difícil es ser pastor. Y yo muchas veces que he dicho en mi corazón, Señor, yo quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque la gente a veces es muy malagradecida. Las ovejas a veces son muy malagradecidas. Cuando la oveja siente que el pastor se está metiendo mucho en su vida, ¿sabe qué es lo que hace? Se va de la iglesia. ¿Qué? ¿Qué te vas a meter en mi vida? Se va de la iglesia, se va a otra iglesia donde él se sienta más a gusto. ¿Por qué? Porque hay cosas que no queremos cambiar en esta vida. Hay cosas de las cuales ni queremos comentar. Se va a otra iglesia. Que porque le queda más cerca, que porque está más cerca de su casa y porque es más fácil. Hay cosas que se tratan de humildad y de quebrantamiento. De humildad y de quebrantamiento. Amén. Dice, leímos el versículo, dice que se pone en su... Amén. Dice en Mateo 10:16. Amén. He aquí, el que a vosotros oye, dice, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Rechazar, muchas veces podemos pensar, mira, rechazar la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida es rechazar a Dios. Si tú rechazas la autoridad que Dios ha puesto en tu vida, mira, yo me he encontrado con muchos hombres que dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo entienden mal. Si tú no te sujetas a alguien que tú ves, difícilmente te sujetas a alguien que no ves. Es mentira. Mucha gente dice, no, Jehová es mi pastor. Aquí quiero un pastor yo. Aquí quiero un pastor. Jehová es mi pastor. Mentira. Tú no puedes recibir la luz directamente de Dios. Por eso Dios ha puesto autoridades en la tierra para que esos hombres traigan a nuestras vidas el entendimiento a través de la palabra revelada. Eso es lo que hace el pastor, trae palabra revelada a nuestro entendimiento. Trae palabra revelada. Amén. Claritos de breve. Mira, hermano, nosotros somos dobles ganadores. Somos dobles ganadores. Nosotros no tenemos la esposa de un pastor. Bueno, ciertamente la pastora Laura es esposa de nuestra pastora. Pero lo que me quiero referir desde el punto de vista ministerial es que nosotros tenemos un pastor y una pastora. Los dos son ordenados. Los dos tienen corazón y llamado de Dios como pastor. Créanme, las mujeres están desaprovechando a la pastora. Mira, yo hace rato estaba hablando acerca de la relación que yo tenía con el pastor. Era mi amigo. Bueno, somos amigos, pero él es mi pastor. Tú puedes tener una relación de amistad con el pastor. O puedes decir, qué buen líder es el pastor. O puedes decir, ¿sabes qué? Él es mi